Hola, mi nombre es Jessica Viviana Villegas, del programa de Contaduría Pública en la materia de legislación laboral. Análisis. Argumentos de la empresa. Enfermedad preexistente. La empresa argumenta que el despido es legal porque la enfermedad del trabajador ya existía antes de su ingreso a la empresa. Origen común de la enfermedad. La empresa sostiene que la enfermedad no es de origen laboral, por lo que no están obligados a mantener el contrato. Necesidad de cubrir la vacante. La vacante de la empresa menciona que es mejor que el trabajador se recupere en casa y que ellos puedan utilizar la vacante con otra persona. Análisis legal. En Colombia la legislación laboral protege a los trabajadores independientemente del origen de su enfermedad común o laboral. La persistencia de una enfermedad no es una causal válida para el despido con justa causa. El despido de un trabajador en situación de incapacidad requiere autorización del Ministerio de Trabajo. La condición de salud de un trabajador no es causal para un despido. Y por último, el fuero de estabilidad laboral reforzada busca proteger a aquellas personas que por su estado de salud se encuentran en una debilidad manifestante. En conclusión, los argumentos presentados por la empresa Cominos Haas no son suficientes para justificar un despido con justa causa. El despido del trabajador en estas circunstancias sería considerado ilegal. La empresa, al despedir al empleado sin la autorización del Ministerio de Trabajo y estando el empleado bajo el fuero de estabilidad laboral reforzada, puede ser objeto de sanciones y multas. Consideraciones adicionales. Es importante tener en cuenta que la ley laboral colombiana protege especialmente a las personas en situación de discapacidad o incapacidad. La empresa debe de agotar todas las opciones para adaptar las funciones del trabajador a sus capacidades antes de considerar un despido. En caso de duda, es recomendable consultar con un abogado laboral para obtener asesoría legal especializado. Posibilidades de demanda. Demanda por despido ilegal. El trabajador puede argumentar que el despido es ilegal debido a que su enfermedad no justifica un despido con justa causa y que la empresa no obtuvo la autorización del Ministerio de Trabajo. Además, puede argumentar que el despido vulnera su derecho a la estabilidad laboral reforzada. Demanda por discriminación. El trabajador puede alegar que fue discriminado por su condición de salud, ya que la empresa lo despidió debido a su enfermedad degenerativa. Demanda por reintegro. El trabajador puede solicitar su reintegro al cargo que desempeñaba o a otro cargo equivalente con el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir desde la fecha del despido. Demanda por indemnización. El trabajador puede solicitar una indemnización por los daños y perjuicios causados por el despido ilegal y la discriminación. Resultados que podría obtener el trabajador. Reintegro. Un juez podría ordenar el reintegro del trabajador a su cargo con el pago de los salarios y prestaciones dejado de percibir. Indemnización. La empresa podría ser condenada a pagar una indemnización al trabajador por los daños y perjuicios causados. Pago de salarios y prestaciones. La empresa estaría obligada a pagar al trabajador los salarios y prestaciones que dejó de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha del reintegro o la fecha que se dicte la sentencia. Pago de costas procesales. La empresa podría ser condenada a pagar las costas del proceso judicial. Probabilidad del éxito. El trabajador tiene altas probabilidades del éxito en su demanda debido a que el despido fue ilegal, ya que no se ajusta a las causales del despido con justa causa establecidas en la ley. La empresa no tuvo la autorización del Ministerio de Trabajo para despedir al trabajador, quien se encontraba en situación de incapacidad y gozaba de estabilidad laboral reforzada.
La discriminación por condición de salud está prohibida por la ley. Recomendaciones. El trabajador debe buscar asesoría legal de un abogado laboral para que lo represente en la demanda. El trabajador debe recopilar todas las pruebas que puedan respaldar su demanda, como la carta del despido, los certificados médicos, los comprobantes de pago de salarios, etc. Obligación de reintegrar al trabajador. Si la empresa Cominosas puede ser obligada a reintegrar el trabajador, esto se debe a las siguientes razones. Primera, debido despido ilegal. El despido del trabajador fue ilegal, ya que no se ajusta a las causales del despido a justa causa, establecidos en la ley, y no contó con la autorización del Ministerio de Trabajo. Segundo, estabilidad laboral reforzada. El trabajador goza de estabilidad laboral reforzada debido a su condición de salud, lo que le otorga una protección especial contra el despido. Tercero, protección legal. La ley laboral colombiana protege a las personas en situación de discapacidad o incapacidad independientemente del origen de su enfermedad. Gastos que acarrea el reintegro para la empresa. El reintegro del trabajador acarrearía los siguientes gastos para la empresa Cominosas: pago de salarios y prestaciones dejados de percibir. La empresa estaría obligada a pagar al trabajador los salarios y prestaciones que dejó de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha del reintegro. Pago de seguridad social. La empresa debería pagar los aportes a la seguridad social del trabajador durante el periodo en que estuvo desvinculado. Indemnización por daños y prejuicios. Un juez podrá ordenar a la empresa pagar una indemnización al trabajador por los daños y prejuicios causados por el despido ilegal. Costas procesales. La empresa podría ser condenada a pagar las costas del proceso judicial. Adaptación del puesto de trabajo. La empresa podría tener que realizar adaptaciones al puesto de trabajo del trabajador para que pueda desempeñar sus funciones de acuerdo con sus capacidades. Gastos administrativos. La empresa incurriría en gastos administrativos relacionados con el reintegro del trabajador, como la actualización de su información en el sistema de nómina y la realización de trámites necesarios ante la Seguridad Social. Consideraciones adicionales. El monto de los gastos dependerá del tiempo que haya transcurrido desde el despido hasta el reintegro, del salario del trabajador y de la decisión del juez. La empresa debe tener en cuenta que el incumplimiento de la orden del reintegro podría acarrear sanciones adicionales. Viabilidad de la protección por fuero laboral reforzado. Si en el caso planteado es viable la protección por fuero laboral reforzado, eso se debe a que el trabajador se encuentra en una situación de debilidad manifestando debido a su enfermedad degenerativa, lo que se hace acreedor de la protección especial que otorga el fuero laboral reforzado. El fuero laboral reforzado es un derecho fundamental que protege a las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, como las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas o lactantes y las personas con enfermedades que les impiden o dificultan el desempeño de sus labores. En este caso, el trabajador de Cominosas es una enfermedad degenerativa, lo que coloca en una situación de debilidad, manifestando que ya impide incumplir con sus funciones laborales de manera normal y lo coloca en una situación de desventaja frente a sus otros compañeros. Por lo tanto, el trabajador tiene derecho a la protección del fuero laboral reforzado. Consecuencia del fuero laboral reforzado. Imposibilidad de despedir al trabajador sin justa causa y sin autorización del Ministerio de Trabajo. La empresa no puede despedir al trabajador simplemente porque no desea continuar la relación laboral. Debe existir una justa causa para el despido y además la empresa debe obtener la autorización del Ministerio de Trabajo para proceder con el despido. Obligación de reintegrar al trabajador en caso del despido ilegal.
Si la empresa despide al trabajador de una manera ilegal, un juez puede ordenar el reintegro del trabajador a su cargo con el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir. Posibilidad de ser sancionado por el Ministerio del Trabajo. Si la empresa incumple las normas sobre el fuero laboral reforzado, el Ministerio de Trabajo puede imponerle sanciones económicas. Pago de indemnizaciones adicionales. En caso de que se demuestre que el despido vulneró el fuero laboral reforzado, un juez puede ordenar a la empresa pagar indemnizaciones adicionales al trabajador por daños y perjuicios causados. Consideraciones adicionales. La empresa debe tener en cuenta que el fuero laboral reforzado no es absoluto. El trabajador puede ser despedido si existe justa causa para ello, como una falta grave o el incumplimiento de sus obligaciones laborales. La empresa debe de buscar asesoría legal para asegurarse de cumplir con las normas sobre el fuero laboral reforzado. Eso sería todo respecto al caso de Cominos SAS. Muchas gracias.